Queridos amigos, de nueva cuenta aquí en los trabajos relacionados con las terceras jornadas de Derecho Penal Tributario, y en este momento tengo el gusto y me complace presentar a ustedes al doctor Alejandro Javier Catania. Él es especialista en Derecho Penal, profesor de la carrera de especialización en Derecho Penal, Derecho Tributario y de la maestría en Derecho Penal del Mercosur de la Universidad de Buenos Aires, la famosa UBA, y además el doctor Catania es juez penal económico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y autor de una de las obras más importantes el día de hoy relacionadas con el análisis de la Ley Penal Tributaria Argentina, la famosa Ley 24769. Pues con el gusto y el agrado de tener aquí al doctor Catania, nos gustaría que nos dirija un mensaje para todos nuestros amigos del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario y que nos platique brevemente de lo que va a ser su ponencia denominada El impacto político criminal de las reformas vinculadas al sistema penal tributario. Adelante, doctor Catania. Bueno, primero que todo quisiera agradecer y celebrar este encuentro internacional y felicitarte personalmente por la envergadura que tiene. Pocas veces he visto algo tan impactante a nivel de los expositores y a nivel del contenido de las exposiciones. Con relación al tema que yo voy a abordar, que se vincula con el impacto que generan las reformas en el régimen penal tributario, básicamente es un enfoque crítico y la evidenciación de una tensión que existe en el derecho penal económico todo, que es la tensión entre lo penal y lo económico. Cuando hablamos de derecho penal económico, están pugnando todo el tiempo dos ámbitos que a veces se repelen. Lo penal, que busca la condena o la aplicación de una pena frente a actos que son considerados ilícitos o que generan un daño específico, y lo económico, en el caso de lo penal tributario, en el subsistema tributario, el aspecto de política criminal por un lado y política tributaria por el otro. Estas dos políticas chocan, a veces confluyen para reprimir, como la ley penal tributaria, y a veces chocan y se apartan de un objetivo común por necesidades distintas del Estado. A veces el Estado requiere mayor capacidad de recaudación. Y esto es válido, por supuesto, no hay nada ilegítimo en eso, y a veces esa necesidad de recaudación hace que la política tributaria deba necesariamente dejar a un costado la política criminal. Estas tensiones que se producen generan reformas en el régimen penal tributario, depende del momento. Es decir, cuando coinciden, el derecho penal tributario es expansionista. Cuando tienen fuerzas que se van disociando, en general, quien gana es la política tributaria. Y entonces esa política tributaria va derramando o va recortando el ámbito de punibilidad, el ámbito de punición de las leyes o del régimen todo penal tributario. Y ahí empiezan a hacerse algunas reformas, empiezan a retocarse o a crearse ciertos institutos que no siempre arrojan resultados sistemáticos o productivos. En la exposición yo voy a hablar sobre tres reformas. Una, la introducción de la asociación ilícita tributaria en un ámbito expansionista. Otra, la modificación de los montos en una circunstancia por ahí que en Argentina es cotidiana, como la inflación, pero cuál es el impacto desde los discursos y después el impacto real en las causas que generó. Y por último, lo que tiene que ver con las modificaciones o la salida constante de planes de regularización o de exteriorización de capitales y con las consecuencias. Y a veces son amnistías, a veces operan como circunstancias que extinguen la acción, a veces operan como excusas absolutorias, a veces tienen distintos formatos, pero siempre desincriminadores. Y esto yo lo que quisiera explicar en la ponencia es que no es azaroso, sino que es producto de esta tensión constante y de los ciclos que van viviendo los distintos países, por lo menos en Argentina es como bastante marcado, ¿no? En el caso mexicano no tenemos... Ustedes no tienen montos. Montos, y eso nos genera
una inseguridad. Algunos dicen que sí es un elemento del tipo, otro que es una condición objetiva de punibilidad. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué conviene más? Una legislación como la Argentina, que ahora son 400.000 pesos argentinos, que antes fueron 100.000, o en el caso de la defraudación agravada, que creo que son hasta 2 millones o 4 millones. Y sucede lo mismo en el derecho penal español, cuando marca 120.000 euros. Sin embargo, el derecho mexicano no lo considera, no lo establece, aunque hay voces que pugnan porque se genere un límite para que el contribuyente sepa con exactitud cuál es esa barrera que limitaría la infracción administrativa de la acción penal. A ver, en cuanto a la validez sistemática, me parece que son todos válidos como sistemas en cuanto mantengan cierta coherencia. En el caso argentino hay una problemática específica que son los ciclos de inflación constantes desde los últimos 40 años. Entonces la desactualización de los montos hace que, por más que se fije un monto que trata de dividir entre la represión penal y la represión infraccional, el mismo efecto de la inflación hace que cada vez sea mayor cantidad de las operaciones que ingresan en el aspecto penal. Esto genera, por supuesto, algo que no puede ser absorbido por el sistema penal y una reacción tardía del Estado con la modificación de los montos. En el caso argentino específicamente, además, esta modificación de los montos fue entendida como una aplicación del principio de ley penal más benigna. Es decir, ya sea que se lo considere un elemento del tipo por una nueva especificación del contenido del ilícito, o ya sea que se lo entienda como una condición objetiva de punibilidad, como un umbral mínimo de punición, en los dos casos esto iba a operar como desincriminación de los hechos anteriores que tenían un efecto en el monto menor a esa cifra. Entonces, en los países donde tienen ciclos inflacionarios recurrentes, desde mi punto de vista no sería aconsejable un monto. Hay otras formas de establecerlo, con mecanismos de actualización permanentes, uno puede trazar una ecuación, una relación porcentual, alguna vinculación específica que puede ser cualquier cosa, puede ser el PBI, puede ser el monto de la recaudación, puede ser realmente, uno puede tomar distintos factores. Yo en lo individual y en el último análisis de este año vengo pensando específicamente sobre ese tema. Creo que es mejor como lo plantean en México. Me gusta más, sobre todo si tienen un sistema acusatorio desde el punto de vista procesal. Me gusta más la decisión de los fiscales. Es cierto que el ser humano puede ser arbitrario y se puede hacer un mal uso de eso, pero los sistemas en general no tienen que elegirse por el mal uso, sino con el uso correcto. A mí me gusta más, me parece más sensato dejarlo trazado a la decisión de política criminal del Ministerio Público Fiscal, que puede trazar estándares anuales y publicarlos, como diciendo este año los estándares van a ser tales y cuales, y la gente de todas maneras acceder a esa información y dejarlo en manos de quienes tienen que impulsar la persecución penal en un sistema que sea acusatorio pleno, digamos. En este desarrollo de la práctica forense como juez de lo penal económico, ¿cuál es la experiencia relevante a la que nos enfrentamos de manera cotidiana con este problema de las facturas apócrifas, facturas falsas o los fraudes carrusel? ¿Cuál es su experiencia en este aspecto? Bueno, yo ya llevo 9 años de juez en lo penal económico. 9 años es un ciclo largo para casi cualquier actividad. En cuanto se vincula a la investigación de maniobras de evasión tributaria por la utilización de facturas apócrifas, les decimos nosotros, por lo pronto hay que tener en cuenta algunas circunstancias del derecho penal económico en general, que es que el derecho penal económico en general y el subsistema penal tributario no es una excepción, llega siempre tarde a detectar las maniobras. No es que uno ve un cadáver, un charco de sangre y una pistola humeante, dice aquí ha ocurrido un homicidio. Uno ve un montón de cajas apiladas y no sabe qué es lo que ocurrió. En general, la licitud y la ilicitud son en apariencia similares. Al llegar tarde, la investigación ya es compleja. Cuando uno traza investigaciones con facturación apócrifa, quiere decir
que esas maniobras tienen un alto grado de tecnificación y de asesoramiento técnico, lo cual la hace más complejo todavía de descubrir. En general, además, tienen personas jurídicas interpuestas o interpósitas o cáscaras, como les dicen, vacías, lo cual suma a la complejidad. Cuando uno termina de desenmarañar todas esas articulaciones, lo que ha pasado en la experiencia argentina es que muchas veces uno llegó demasiado tarde y la acción ya prescrita. En algunos casos se ha podido desentramar con algún grado de eficiencia estos casos, pero son muy pocos. El nivel de eficacia o de eficiencia de las condenas en Argentina ha sido realmente bajo, porque se forman megacausas. Son causas donde se investigan usinas generadoras de facturas que por general absorben 500 sociedades anónimas, con personas que están puestas solo con el nombre, personas que participaron y pueden ser cómplices, personas que realmente son autores del delito, y entonces es una causa con 1000 imputados. Una causa con 1000 imputados es realmente difícil de llevar adelante, sobre todo cuando uno empieza 5 años tarde por ahí. Sí, correcto. Es muy difícil de reconstruir. Entonces, esta es sumamente, mi conclusión sería que es un poco desalentadora tal vez, en el sentido de que es sumamente difícil, pero que hay que tender a la conformación de grupos de investigación combinados, tanto desde el punto de vista jurídico como contable. Por eso me gusta tanto el sistema acusatorio, que es mucho más versátil para investigar este tipo de maniobras. En Argentina todavía no se pudo instalar. Tengo para mí que en el mediano plazo se va a poder llevar adelante, pero son necesarios modelos de investigación mucho más versátiles y dinámicos para este tipo de maniobras, porque si no uno choca con una pared que es demasiado grande. Como ven, queridos amigos, un gran experto para un gran congreso, para un gran público participante. Agradecemos la presencia del doctor Alejandro Javier Catania, quien el próximo viernes va a disertar con la ponencia El impacto político criminal de las reformas vinculadas al sistema penal tributario. Doctor Catania, agradecemos su presencia en este foro y de nueva cuenta le brindamos nuestra consideración siempre distinguida. Muy buenas tardes y a ustedes, amigos, hasta la próxima.